Buenas, para esta entrada vamos a trabajar lo que es el corte princesa. En el corte princesa ya tenemos, digamos, la transformación que lleva el patrón. Acá lo ven, entonces nosotros vamos a cortar por estas líneas. Ok. En este caso, igualmente vamos a dejar 1 centímetro acá para margen de costura en línea de hombro y 1 centímetro acá para línea de costado. Ok. A partir de ahí, entonces nosotros vamos a cortar el patrón en 2 piezas. Este patrón lo vamos a listar para trabajarlo con vivo en el escote, en línea de escote, en línea bocamanga, y le vamos a poner un vivo también en lo que es línea de cintura. Entonces vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Ya acá tenemos entonces nuestro patrón y vamos a proceder a cortar entonces por donde están las pinzas. Y la línea que nos asemeja el corte princesa. ¿Okay? La piecita número 2 igual le quitamos la pinza y ahí tenemos entonces nuestro patrón de la parte de atrás. Así se conforma entonces nuestro patrón en la parte de atrás. Vamos con la parte del frente. En el frente, por ejemplo, igualmente vamos a cortar por las líneas de pinza, por la transformación para el tipo de corte, que sería corte princesa. Vamos a dejar 1 centímetro en el costado y 1 centímetro en línea de hombro. Para este vamos a realizar una pequeña transformación acá en el cuello, en el escote. Entonces del escote vamos a bajar del punto 7 8 centímetros. Ok. Y con curva francesa vamos a corregir esa línea de escote. Ok. Nos va a quedar así. Entonces ahí vamos a trabajar y vamos a pasar entonces tijera. Vamos a cortar el patrón por acá. Y por las líneas que habíamos hecho. Igualmente acá vamos a ponerle un vivo. Entonces vamos a cortar por línea exacta de cintura. Listo, procedemos a cortar el patrón entonces.
Acá, como les digo, recordar, ¿verdad?, que transformamos el escote, entonces lo vamos a hacer de esta forma. Dejamos 1 centímetro en la parte de arriba y procedemos a cortar por línea de bocamanga o sisa. Listo, acá lo tenemos y cortamos sobre líneas para margen de costura. Acá igual. Vamos a cortar por las líneas de pinza. Ya separamos la piecita número 1 de la número 2 y en esta entonces igual cortamos por línea de pinza. Listo, ahí tenemos entonces nuestro corte princesa. En la parte del frente, recordemos que en esta pieza va a ir tela al hilo y doble, y esta la debemos cortar con tela doble. Igual en la parte de atrás va a ir tela al hilo y doble, y en la pieza número 2 va a ir tela doble. ¿Ok? Procedemos al corte. En este caso voy a utilizar ese tipo de tela para cortar la parte del frente en la pieza número 1. ¿Ok? Acomodamos. Posicionamos la pieza. Y acá la tenemos. Con alfileres, entonces nos vamos a ayudar a sostener la piecita en la tela. Esto para que a la hora de cortar a ustedes les quede más fácil. Ok, tenemos la piecita número 1 de la parte de atrás. Ambas piezas, la del frente y la de atrás, van a ir en el mismo tipo de tela. Listo, ahí lo tenemos para el proceso de corte. ¿Ok? Es muy importante recordarles que estamos haciendo un corte y nos divide la pieza de atrás en 2, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado porque estamos dejando el margen de costura para línea de costados y línea de hombro, pero en el proceso que hicimos el corte, ¿okay?, en esta parte nosotros también debemos dejar 1 centímetro para costura. Okay, ahí tenemos nuestro centímetro de costura y entonces así nos quedaría cortada nuestra piecita número 1 de la parte de atrás. En el caso
de la pieza número 2. Igualmente vamos a cortarlo en tela doble, ok, pero en este caso vamos a utilizar otro color. Posicionamos la tela, el patrón sobre la tela, perdón. Sostenemos con alfileres. Lo tenemos y vamos a proceder a cortar, ok. Recuerden, en este caso es muy importante, acá vamos a cortar sobre línea de cintura porque vamos a poner vivo. Acá vamos a cortar sobre ese margen que ya habíamos dejado de costura. En esta parte, como debemos colocarlo o pegarlo en máquina a la pieza número 1, vamos a dejar igualmente entonces 1 centímetro. Para margen de costura, ok. En el caso de líneas de sisa o boca-manga, ahí no vamos a dejar, sino que vamos a cortar prácticamente al ras, ok. Y aquí si dejamos, como les digo, ese centímetro de costura. Ahí tenemos nuestras piecitas entonces de la parte de atrás, la número 2 y la número 1. Ok, listo, ellas van a quedar acá. Vamos a proceder a la pieza del frente. En la parte del frente, entonces, como les decía, vamos a utilizar el mismo tejido que utilizamos para la pieza de atrás, solamente en la parte central. Entonces en la parte central vamos a posicionar, ok, con alfileres. Entonces vamos a sostener la piecita para que no se nos mueva. Okay. Ambos lo vamos a posicionar bien. Listo. Cuando ya nosotros posicionamos, entonces vamos a pasar a cortar. En ese sentido vamos a hacerlo de esta forma. Cortamos sobre línea de escote, la cual transformamos, ¿verdad? Cortamos sobre línea de boca-manga. Y en esta parte vamos a dejar 1 centímetro, igual para margen de costura. Ok. En lo que es línea de hombro, vamos a cortar sobre la línea que habíamos dejado para margen de costura directamente en el patrón. Y en línea de cintura, entonces cortamos al margen. Listo, ahí tenemos entonces nuestra piecita del frente. Vamos con la piecita del número 2. Con la piecita número 2 igualmente vamos a hacerlo en tela doble, ok, en tela doble.
Posicionamos. Alfileteamos para fijar el patrón a la tela. Listo. Y procedemos a cortar. ¿Ok? Recordemos que les dije que en lo que es línea de cintura, ella nos va a quedar prácticamente en la línea, al margen del patrón. Y en esta parte, que es la que nosotros vamos a pegar a la pieza número 1, entonces dejamos 1 centímetro. Cortamos sobre línea. De bocamanga o de sisa, como quieran llamarle, y procedemos a cortar sobre el margen que habíamos dejado para costura en el patrón para la línea de costados. ¿Okay? Cuando ya nosotros hicimos esto, en esta parte es muy importante marcar la pinza. Entonces vamos a soltar los alfileres con mucho cuidado. Ok, vamos a soltar solamente ese. Acá entonces posicionamos, doblamos el papel y sostenemos con ayuda de la tiza o de lápiz tiza, el que tengan a mano. Vamos a marcar la pinza. Ok, en los dos revés de la tela. Volvemos aquí a desdoblar el papel y lo hacemos con el otro, con la otra línea inclinada. Listo. Cuando ya hicimos esto, entonces volvemos a desdoblar el papel y marcamos la del centro. Cuando ya hicimos esto, antes de soltar definitivamente nuestra piecita, vamos a medir cuánto mide la pinza de principio al borde de la tela. Dice que son 14 centímetros. Entonces esos 14 centímetros, vamos a quitar este otro. Estos 14 centímetros vamos a medirlos acá en la tela. ¿Por qué? Porque la idea es que la pinza en ambas partes nos queden exactas, del mismo tamaño. Entonces marcamos acá 14 y nos venimos al otro lado y marcamos igual los 14 centímetros. ¿Ok? Eso nos dice que al doblar esta pinza tenemos que morir exactamente aquí, en esa marquita que nosotros acabamos de hacer. Después de que ya nosotros hicimos esto, entonces pasamos a lo que es el corte de los vivos. Para el corte de los vivos voy a utilizar otro tipo de tela en un color que le vaya al estampado que tiene la pieza número 1 y del frente y de la espalda. Entonces en este caso vamos a utilizar este color fucsia para hacer el vivo. Recordemos que el fucsia, entonces, que el vivo lo vamos a cortar de forma diagonal. Entonces doblamos la tela, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a sacar las tiritas para el vivo. Ok, vamos a cortar sobre ese doblez diagonal que nosotros acabamos de hacer.
Listo. Y vamos a proceder a marcar los vivos. ¿Ok? Los vivos los vamos a marcar de la siguiente forma. Nosotros debemos medir 3,5 centímetros. Repito, debemos medir 3,5 centímetros para que nos dé una buena medida el vivo y no nos cueste. Entonces, del borde de la tela, ¿okay? Del borde, vamos a marcar esos puntos 3,5 centímetros. ¿Ok? Ok, entonces como les digo, vamos a medir esos puntos 3,5 centímetros. A lo largo de ese corte transversal, de ese corte diagonal que nosotros hicimos a partir del borde de la tela. $3,5 centímetros es lo que marcamos, ¿ok? $3,5 centímetros. Y en este sentido, entonces, cuando ya nosotros tenemos esas lineecitas semicortadas, procedemos al corte de la tirita de tela que va a formar nuestro primer vivo. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos a ir marcando o vamos a ir formando nuestros otros vivos de la misma forma, midiendo 3,5 centímetros a partir del borde de la tela en forma perpendicular. Volvemos a cortar. Sobre la línea que trazamos en mi cortada. Y obtenemos otra tira para nuestra blusa o corpiño. ¿Ok? Así sucesivamente. Ok, como pueden ver, ya nosotros tenemos nuestros vivos, las tiritas que conforman nuestro vivo, listos para proceder al proceso de costura del corte estilo princesa. Listo, vamos a la confección. Vamos a iniciar entonces nuestro proceso de confección de el corte princesa. Lo primero sería cerrar las pincitas. Recuerden, vamos a llegar hasta la seña que marcamos, que es lo que nos determina el largo. ¿Ok? Doblamos sobre la línea media de la pinza y a partir de ahí cosemos sobre la línea inclinada. ¿Ok? Esta piecita entonces nos queda así.
vamos a proceder a cerrar la segunda. En este caso igual pueden iniciar ambas pinzas donde hicimos la seña, que es donde finaliza o donde inicia, y a partir de ahí vamos a coser sobre la línea inclinada que teníamos. ¿Okay? Siempre rematando al principio y al final. Después de que ya hicimos esto, vamos a proceder a pegar a la pieza número 1 esas dos piecitas. Quitamos los alfileres, quitamos el patroncito y extendemos la pieza. Ya nos va a quedar de esta forma. Entonces vamos a posicionar las piecitas derecho con derecho de la pieza número 1 y la pieza número 2. Listo. A partir de ahí entonces vamos a coser a 1 centímetro de margen de costura. Vamos a ir acomodando la pieza número 2. Dándole precisamente el corte que ella tiene. ¿Okay? Ella nos va a ir quedando de esta forma. ¿Ok? Vamos a pegar la piecita número 2 al otro lado. Igualmente debemos posicionar bordes con bordes de la tela, tanto en línea de cintura como en el corte. La llevamos con un margen de 1 centímetro y vamos acomodando nuestra piecita número 2. Listo. Así nos quedaría entonces formada nuestra piecita estilo princesa. ¿Ok? Vamos a entonces a proceder a formar la parte de atrás para pegar lo que es el vivo del escote. Acá no es necesario hacer pinza. Recuerde que la pinza atrás lo única que lleva es pinza de cintura y es la que cortamos a la hora de realizar el corte. Entonces lo que vamos a hacer es posicionar igual las piezas, perdón, y vamos a hacer nuestro costura a un margen de 1 centímetro.
Las pinzas de costado en el patrón del frente igual pueden cerrarlas en el papel y cortan la piecita ya sin pinzas en la tela. Ya eso es decisión de cada uno a la hora de confeccionar la pieza. Lo que pasa es que yo sí las hago porque ustedes tienen que ver el proceso de confección, ¿ok? Y acá tenemos entonces nuestras piecitas ya formadas. Después de esto vamos a pasar a hacer zigzag en cada una de las costuras que hemos realizado hasta el momento. Si ustedes ven, entonces ya acá nosotros tenemos nuestra pieza. Vamos a pasar a hacer zigzag en las 4 costuras que acabamos de realizar, que es la unión del corte princesa. Okay. Recuerden que cuando hacemos zigzag es necesario que una puntada quede adentro y la otra afuera de la tela para que nos dé mayor seguridad. La idea de hacer zigzag es que la tela no se deshiga. Cuando ya nosotros hicimos este proceso, entonces procedemos a cerrar de un hombro. En este caso va a ser el lado izquierdo del frente, el que vamos a cerrar. El que vamos a cerrar. Ok. Cerramos primero con punto recto. Rematamos al final. Y hacemos zigzag. Nuevamente en esa costura. Ya cuando tenemos el zigzag, entonces vamos a proceder a pegar nuestro vivo a la línea de escote. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces. Ponemos nuestro vivo abajo con el derecho hacia arriba y ponemos la pieza igual con el derecho hacia arriba sobre el vivo. ¿Listo?
vamos a ir jalando solamente el vivo. La tela de la pieza debe ir libre. Es importante que la costura de hombro quede hacia atrás. Hacemos remate, sacamos nuestra piecita, vamos a hacer el piquetito al frente que nos indica que es como un estilo cuellito V, y en la parte de atrás, en el escote donde están las curvitas, igual vamos a hacer unos pequeños piquetitos para que nos sea más fácil doblar a la hora que vamos a darle vuelta a ese vivo. ¿Okay? Vamos a iniciar. Entonces recordemos que para la hora de pegar el vivo es necesario que la tela del vivo tope con el borde de la tela y doblamos hacia arriba. ¿Okay? Repito, el borde del vivo debe pegar con el borde de la pieza, y ahí lo vamos a llevar con mucho cuidado de que no se nos caiga la costura, porque debe ir sobre el vivo. Entonces lo vamos a ir haciendo de esa forma. El borde del vivo debe pegar con el borde de la pieza y vamos a ir doblando, cuidando que no se nos caiga la costura del vivo. Ok, lo vamos a llevar con mucho cuidado. Ok, ya ahí lo tenemos. Dejamos un pedacito, cortamos un pedacito. Y ahí tenemos nosotros nuestro vivo pegadito a la pieza. Como pueden ver. ¿Qué sigue ahora? Ok, vamos a cerrar el hombro. Entonces procedemos a cerrar el hombro, tratando de que nuestros vivos queden exactos acá en el filito. Entonces vamos a cerrar el hombro, posicionamos. Ellos tienen que quedar como cruzaditos en ese aspecto y cerramos a 1 centímetro. A 1 centímetro de margen de costura.
sacamos la piecita. Antes de cortar el sobrante de los vivos, revisamos que él nos quede de esta forma. ¿Ven? Que queda calzadito en la parte de arriba. Eso es muy importante. Entonces ahora sí, vamos a proceder a cortar ese sobrante de los vivos. Después de esto, es importante hacer zigzag en esa costura que acabamos de realizar. Entonces vamos a proceder con el zigzag. Acá tenemos que tener cuidado porque es una piecita, es una partecita muy gruesa, entonces debemos hacerlo despacio. Ok, y ahí tenemos nuestro zigzag en la costura que acabamos de realizar, como pueden observar. Acá entonces, en esta parte, en la parte de atrás, vamos a hacerle un leve remate. Ok, entonces vamos a aplicar un rematito ahí con mucho cuidado. De forma horizontal a la costura. Solamente sobre el vivo. Quitamos. Ok. Y ahí lo tenemos. Si nosotros le damos vuelta a nuestra piecita, entonces ya tenemos algo así. Ok. Ustedes lo pueden observar, ya se forma. Ven que acá se forma como un bultito. Recuerden que nosotros habíamos cortado en forma de V. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para quitar ese pequeño arruguita que se nos está formando? Ok, ponemos costura con costura y en la parte del frente exactamente a la mitad vamos a hacer un pequeño remate acá en el vivo. Después de que nosotros hicimos ese pequeño rematito, ok, volvemos la piecita y ya formamos nuestro escote V. Ahí está nuestro escote V formadito. Listo, ya lo pueden apreciar cómo queda nuestro escote en V. Ok, vamos entonces a pegar lo que son los vivos de líneas de bocamanga. Recordemos, en todo caso, ponemos nuestra tira de vivo hacia arriba, con el derecho hacia arriba, e igual la pieza sobre la tira del vivo. ¿Ok? Vamos a coser entonces a 1 centímetro de costura o un poquito menos, no necesariamente tiene que ser el centímetro, sino un poquito menos. Vamos a ir jalando el vivo, no la pieza. Siempre las costuras de cortes o de pinza van a ir hacia la parte de atrás o de costado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora que vamos
ensamblando nuestra piecita de que esos cortes, esas costuras de corte queden hacia los costados. Sacamos nuestra piecita, nuestro primer lado ya con el vivo puesto. Vamos a quitar estos piquitos que nos pueden ocasionar problemas a la hora de darle vuelta al vivo. Y le damos vuelta al vivo de una vez. ¿Ok? Recordemos, el vivo debe topar con el borde de la tela. Y doblamos hacia arriba que quede de esta forma. En las partes curvitas pueden hacerles unos piquetitos, como les digo, para que sea más fácil acomodar la tela y el vivo. Vamos entonces, vamos a llevar. Siempre cuidando que a la hora que nosotros hacemos estas costuras, no se nos caiga la costura del vivo. O sea, de la parte que estamos pegando sobre la pieza. Cortamos un pedacito de sobrante y como pueden ver ya tenemos un lado de nuestra blusa con vivo. Vamos a proceder a hacer el segundo lado de la bocamanga. Igual ponemos el vivo con el derecho hacia arriba. Ponemos ahora la piecita. ¿Ok? Hacemos rematito. Nos aseguramos que las costuras queden hacia el costado y vamos jalando un poquito la tela del vivo. Solamente la tela del vivo es la que tenemos que jalar. La de la pieza debe ir quedando a la mitad. ¿Ok? En el caso del hombro vamos a tirar las costuras hacia atrás. Hacemos rematito. Y sacamos la piecita. ¿Okay? Vamos a dar vuelta, recordemos al vivo, doblamos el vivo que tope con la tela. Si debemos hacerle unos pequeños piquetitos en las curvas, se los hacemos para que nos sea más fácil montar el vivo. Entonces, borde del vivo con borde de la pieza, de la tela de la pieza, y procedemos a pegar el vivo. Doblamos hacia arriba y procedemos a cortar el vivo. Otra vez. Vamos a irlo haciendo este proceso, tope de borde de la tela del vivo con tope de la pieza, y vamos a hacer. Esto es un proceso repetitivo.
En realidad es ir cuidando que el borde de la tela me esté dando con el borde del vivo y tiramos el vivo sobre la pieza. Pasamos la costura cuidando de que no se nos caiga del vivo. Llegamos al final. Ok, ahí lo tenemos. Y ahí tenemos entonces nuestra piecita con vivos de bocamanga. Procedemos a cerrar, solamente vamos a cerrar un costado, que en este caso sería el izquierdo. ¿Ok? Debemos posicionar los vivos acá para que nos dé borde con borde, ¿verdad? Si es necesario pueden meter un pedacito de tela para que les quede igual. Ok, revisamos que la pinza nos quede hacia abajo y cerramos. Sacamos la piecita. Revisamos que nos haya quedado parejito. ¿Ven? Y entonces vamos a proceder por el revés a pasar zigzag. Con mucho cuidado si empezamos en el área del vivo, porque esta partecita no es gruesa, como les decía. Entonces tienen que ayudarle un poquito jalando la tela. Ok, ya la tenemos lista. Entonces decimos el zigzag. Acá vamos a proceder a hacer un pequeño remate en la línea de bocamanga. Ese remate nos debe quedar hacia atrás. Entonces acomodamos justamente, posicionamos sobre el vivo en la bocamanga, en la unión de las dos piecitas, y vamos a aplicar un pequeño remate. Ojalá que la costura les quede sobre la que traíamos del vivo. ¿Listo? Cortamos todas las hebras que se noten. ¿Por qué solo cerramos un lado? Ok, les explico. Cerramos solamente un lado porque, como les dije al principio, íbamos a hacer la parte de la cintura también con vivo. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. La parte de la cintura le vamos a poner vivo también. Para eso una sola tirita no nos va a alcanzar, entonces debemos unir dos. ¿Ok? Al unirlas vamos a poner derecho sobre derecho y vamos a proceder a unirlas. ¿Ok? Igualmente a 1 centímetro de margen de costura.
Si ustedes lo notan, lo unimos de forma transversal a como están, es decir, un pico va para arriba y un pico viene hacia abajo, para que a la hora que nosotros damos vuelta al vivo, él nos quede de esta forma. ¿Ok? Entonces abrimos la costurita. Recuerden que aquí se pueden ayudar con la uña siempre, para que ya no se nos cierre. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a proceder a pegar el vivo a la cintura. Igual el vivo con el derecho hacia arriba y la piecita de la misma forma, siempre con el derecho hacia arriba. Ok, chequeamos que nos estén quedando los cortes que hicimos hacia los costados. En el caso de las costuras de costados, ellas deben de quedar hacia atrás, entonces tenemos cuidado con ese detalle. Rematamos y vamos a darle vuelta a ese vivo. Recuerden, posicionamos el vivo con el borde de la tela y damos vuelta hacia la pieza. Ahí, de esa forma, vamos a empezar a coser. Okay. Siempre recuerden el vivo sobre la pieza y teniendo el cuidado que no se nos caiga la costura que llevamos sobre el vivo. Posicionamos el vivo borde con borde, borde del vivo con borde de la tela y cosemos. Ahí lo llevamos. Borde del vivo con borde de la tela. Borde del vivo con borde de la tela. Cuidando que no se nos caigan las costuras. Borde del vivo con borde de la tela. Borde del vivo con borde de la tela. Salimos un poquito y listo. Ya tenemos nuestro vivo también pegado en línea de cintura. Después de que ya nosotros hicimos esto, prácticamente nos queda muy poco para terminar lo que es la pieza. ¿Qué nos faltaría en este caso? Okay, vamos a cerrar esa última parte que hicimos, que sería unir boca manga con el vivo de ese costado. Entonces unimos los vivos acá con mucho cuidado, que nos queden calzaditos a 1 centímetro de costura. Recuerden siempre que es 1 centímetro de costura, de margen de costura. Ok,
¿Ok? Posicionamos vivo con vivo en línea de cintura. Igual, la pinza que quede hacia abajo y procedemos a hacer. ¿Ok? Ya tenemos entonces nuestro costado cerrado. Podemos quitar lo que son los sobrantes. ¿Ok? Procedemos entonces a hacer zigzag. En ese costado. Cuando ya tenemos el zigzag listo, entonces lo único que nos hace falta serían hacerle esos atraquecitos tanto en línea bocamanga como en línea de cintura, siempre que vayan hacia atrás. Entonces vamos a iniciar con la parte de la cintura, acomodándolo bien de forma que no se nos vea el vivo. ¿Ok? Y sobre la costura que traíamos. ¿Ok? Listo, ya está en la parte de abajo el atracecito. Y ahora lo vamos a hacer en la parte de boca manga. ¿Ok? Lo hacemos en la parte de boca manga también. Con mucho cuidadito. Listo, cuando ya lo tenemos, entonces el atraquecito también ahí, podemos dar por finalizada la confección de este corte de este tipo de corte. Entonces corremos la maquinita un momento, le damos vuelta a nuestra piecita. Listo. Y así nos queda nuestra piecita ya finalizada, estilo corte princesa, cuello V y vivos en línea de boca manga, escote y cintura.